te doy la bienvenida a esta sesión número 8 de esta serie que hemos denominado Hablemos del contexto en el cual Israel se va a encontrar en los últimos tiempos, y hemos comenzado en el video anterior a ver Mateo 24 y todas estas señales o tendencias que Jesucristo nos dejó para poder discernir la generación en la cual Él va a regresar. Y hemos visto cómo del versículo 1 al 8 Él enumeró esas señales o las caratuló o encapsuló en los principios de dolores, ¿sí? Y ahora vamos a ver del versículo 9 al 22, ¿sí? Como del versículo 9 al versículo 14, Jesucristo da más señales que sucederán antes de su regreso, pero después del versículo 15 al 22 Él da unas recomendaciones que van a ser prácticas, que no tienen un sentido espiritual, sino que son más recomendaciones naturales, por así decirlo, de lo que va a tener que hacer o estrategias para estar un paso adelante a la gran tribulación que va a estar desatando el anticristo, que en el versículo 15, como vamos a leer ahora, se va a sentar en el templo y se va a autoproclamar Dios. Pero algo que debemos resaltar es que Jesucristo da Mateo 23 y exhorta a los fariseos un lunes antes de que Él muera. El martes creemos que da Mateo 24 y 25, y el jueves Él da Juan 13 al 17, que termina con la oración de Juan 17, 20 a 22, que Él les pide al Padre que ellos sean uno para que el mundo crea. Específicamente las naciones que iban a creer por el mensaje, que iban a reproducir ellos al ser uno, ¿no? Al querer ser uno con las naciones que ellos les iban a predicar, y podemos ver y vamos a ver un poco a detalle que las naciones que Pablo, Pedro alcanzaron fueron todas esas naciones que están alrededor de Israel, que son hostiles a Israel, y que, como vamos a ver al final, no sé si vamos a llegar en este video o en el próximo video, vamos a ver cómo Isaías 19, ¿sí? Es la unificación de estos capítulos del Mateo 24, 25 y del Juan 13 al 17 de la última semana que Jesucristo habló antes de morir, ¿sí? Pero vamos a ver los primeros 14 versículos. Analizamos en el video anterior estas tendencias o estas señales que Jesucristo encapsuló en principio de dolores, pero las señales siguen hasta el versículo 14, ¿sí? Hasta el versículo 14 Él nos habla de señales que sucederán antes de su regreso, pero luego del versículo 15 al 22 de Mateo 24, ¿sí? Vamos a analizar estas recomendaciones que son prácticas que Él da, ¿sí? Para la iglesia judía que esté en Jerusalén, en Judea, en ese periodo de tiempo, ¿sí? Que esté viendo todas estas señales que antecedieron, ¿sí? A la paz, o sea, el principio de paz y seguridad, y a la mitad de esta paz y seguridad el anticristo rompe el pacto de paz, se autoproclama Dios. Entonces va a haber una iglesia, un remanente que va a estar en Israel, que va a estar viendo todos estos acontecimientos, y Jesucristo les habla desde el versículo 15 al 22 específicamente a los que estén geográficamente en Jerusalén, en Israel, en Judea, en ese periodo de tiempo, porque eso que va a ser el anticristo desde el versículo 15, ¿sí? Como vamos a ver ahora, va a detonar la gran tribulación, y Jesucristo les quiere dar unas recomendaciones prácticas que vamos a analizar para que ellos puedan estar un paso más adelante de el anticristo. Entonces vamos a leer Mateo 24, versículo 9, que es lo que nos faltaba leer en el video anterior. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si Jesús le está hablando acerca de la iglesia en los últimos tiempos, que, como vimos anteriormente, que va a estar a favor de Israel, que va a estar a favor de los propósitos de Dios para Israel, ¿sí? Va a sufrir persecución, ¿sí? El versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se van a odiar, ¿sí? Completamente, y es evidente que estamos viendo algo de eso hoy,
¿sí? Los que están a favor de Israel y obviamente las naciones agitándose en contra de la elección de Dios, en contra del judío, en contra de Israel. Y es un poquito lo que pasó con la Alemania nazi, ¿no? Como de repente este Hitler le dio la solución final a todo a que el problema de Alemania era los judíos, ¿no? Y lo mismo se va a repetir en los últimos tiempos. Versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Sí? Acá, como te dije al principio, Jesús pasa de los primeros 14 versículos a hablar de las señales de su regreso a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ¿sí? Específicamente cuando el anticristo se sienta en el templo y se autoproclama Dios y detiene los sacrificios diarios. El versículo 15 es clave, ¿sí? Y tenemos que ver la separación que hay, ¿sí? Porque si no vamos a pensar de que sigue hablando de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y este es un error teológico histórico muy antiguo, que muchos descartan todas estas profecías de Mateo 24 como que fueron cumplidas por Antíoco o por la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y esto no pasó así, ¿sí? A partir del versículo 15 Jesucristo empieza a profetizar a la última generación, ¿sí? A los apóstoles, y profetiza a la generación, a la iglesia judío-mesiánica que esté en Israel en ese periodo de 1260 días o 3 años y medio, ¿sí? Y a la iglesia gentil que va a estar intercediendo a favor de los propósitos de Dios. Y lo que está hablando acá en el versículo 15 es acerca de esta abominación desoladora que se va a dar en el templo que se tiene que reconstruir, ¿sí? Lo cual ahora no existe en esta generación, ¿sí? Está hablando de este tercer templo que va a reconstruirse de acá a unos años y va a tener atrios, lugar santo, lugar santísimo, como los templos que había en la antigüedad. Jesucristo dice: el que lee Daniel entienda, ¿sí? Y lo que Daniel capítulo 8, 9 y 11 habla son detalles acerca del anticristo, ¿sí? Jesús le da la orden a los apóstoles representando a la última generación, los últimos 3 años y medio de la historia, que van a estar en Jerusalén, en Judea, ¿sí? Y nos da esta orden de leer Daniel para poder entender. Jesús le dice apóstoles y últimas, proféticamente, o como varones simbólicos de los que va a ser en la última generación, dice: van a ser perseguidos, pero si entienden Daniel, van a poder perseverar hasta el fin, van a salir victoriosos y van a poder obtener una ventaja espiritual y física, ¿sí? De prepararse y poder vencer cuando todas estas cosas comiencen a suceder. Versículo 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto es clave, esto es algo práctico, ¿sí? Cuando Jesús dice: cuando vean en ese templo que será reconstruido el anticristo, ¿sí? Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sí? Él les dice: cuando comiencen a ver todas estas cosas, tienen algunos días antes de que el anticristo sistemáticamente comience a perseguirlos a ustedes y empiece a destruir los hogares y empieza a encarcelarlos, ¿sí? A llevarlos a campos de concentración, así como pasó en Alemania. Y Jesús nos informa antes de que suceda, ¿sí? Para que el día en donde todos los noticieros, Twitter, Instagram, Facebook, ¿sí? Empiecen a hablar de un hombre, ¿sí? Que detuvo el sacrificio continuo en el tercer templo que se va a reconstruir en Jerusalén. La recomendación es práctica: hay que huir. Los que estén en Judea huyan, los que estén geográficamente en la tierra de Judea, en Israel, en Jerusalén, ¿sí? Huyan. Los que estén en Israel, literalmente, huyan a los montes, váyanse de ahí, porque lo que va a comenzar a hacer este anticristo va a ser algo que nunca sucedió en la historia. Dice el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan, y los montes que habla Jesús, ¿sí? Son los montes de las naciones que están contra Israel o que son hostiles a Israel en este momento y han estado en enemistad con Israel a lo largo de toda la historia, de los 6.000 años de la historia desde Abraham, ¿sí? Y eso es un poquito lo que vamos a ver en el segundo video, que es este conflicto familiar, ¿sí? Entre Isaac e Ismael, ¿sí? Que está la parte de Egipto, y el segundo conflicto familiar fue entre Esaú
Isaac y Esaú, ¿no? Que es la parte de Edom, de toda la parte de Asiria, y todo Irak, Irán, todas estas naciones árabes, ¿sí? Que son hostiles a Israel y son las naciones a las cuales Jesucristo les está diciendo, ustedes van a tener que huir ahí, porque son las naciones que rodean a Israel. Versículo 17 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a la casa. ¿Sí? Esto es algo práctico. ¿Sí? Cuando en la antigüedad las casas de la antigüedad tenían un acceso a la azotea, a la terraza, ¿sí? Por fuera de la casa, o sea, no hacía falta entrar a la casa para ir a la terraza, podías entrar por la parte de afuera. Bueno, Jesús está diciendo algo práctico, si estás en la azotea, no vayas a tu casa, directamente huí, gana tiempo. Versículo 18, si tú estás en el campo, o sea, a las afueras de la ciudad, toma esa ventaja y huye, ¿sí? Lo más lejos que puedas de Judea y de Jerusalén. Versículo 19, mas hay de las que estén encintas y las que críen en esos días. Esto es sumamente también práctico porque va a ser más difícil la huida o el correr con la panza o con los niños, va a ser totalmente, o sea, no es que va a ser un poquito más complicado que si estás solo para poder huir. Versículo 20 dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, ¿sí? Y él está diciendo, oren para que al escuchar la noticia y todavía estén en esa ventaja de escapar, oren para que no sea invierno, ¿sí? Porque cuando huyan de Jerusalén tal vez haya nieve o sea muy frío en esas montañas donde Dios los va a llevar, ¿sí? O en día de reposo, porque todo Israel ahora a nivel gubernamental ha adoptado el día de reposo nuevamente como algo sagrado, ¿sí? Entonces no hay taxis, no hay transporte, no hay camiones, todo está cerrado. De hecho, fue lo que, o la estrategia que utilizó Hamás el 7 de octubre para poder agarrar desprevenido a Israel, ¿sí? Porque lo atacó en un sabbat, ¿sí? Estaban totalmente desprevenidos, estaban totalmente desconectados de estar alerta así a un ataque del enemigo y jamás aprovechó. Bueno, de la misma manera, así como jamás los sorprendió, este día los va a sorprender, y Jesucristo acá nos está dando recomendaciones prácticas para, una vez más, los judíos, el que esté geográficamente en la tierra de Israel en ese periodo de tiempo donde el anticristo detenga el sacrificio y comience la gran tribulación. El versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso esto no se cumplió jamás, ¿sí? Con Antíoco, ni en el 70 después de Cristo, ni con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No ha habido antes ni va a volver a pasar. Esto es la peor tribulación que jamás ha habido en la historia, ¿sí? Y como te dije, Jesucristo da este capítulo para entrelazarlo con Juan 17 en la última semana antes de que él muera, ¿sí? En pocas palabras, lo que él está diciendo, ustedes judíos van a tener que huir y a los montes y a las naciones que están rodeando, de las cuales está hablando Jesucristo, y también toca Isaías 19, que son hostiles a Israel. ¿Sí? Estas naciones son las que más enemistad, como te dije, han tenido con Israel a lo largo de toda la historia. Y Jesucristo le dice, cuando vean, ¿sí? Desde el núcleo, desde Jerusalén, al anticristo que empieza a perseguir o a atacar, ¿sí? Desde la ciudad, huyan, ¿sí? Y esto nos habla de dos realidades, ¿sí? ¿Qué tan terrible será, ¿sí? la opresión del anticristo, ¿sí? Como para que huyan o como para que tomen esta valentía de huir a estas naciones que quizá vayan y los maten, ¿sí? ¿A qué nivel de opresión, de esclavitud, de sometimiento, de crueldad va a estar ejecutando el anticristo desde Jerusalén hacia todo Israel? Sí, que ellos van a tener que tomar la decisión de huir a las naciones que son hostiles a ellos. Y Amós, capítulo 5, 18 al 20, nos dice el nivel de opresión que habrá en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Dios le dice a Amós, la huida de mi pueblo en los últimos tiempos será como huir del león y se encuentra con un oso, ¿sí? O como si entrare en casa y apoyare la mano en la pared y le muerde una culebra. Dios dice, voy a estar acorralando a mi pueblo porque tengo un plan, tengo un propósito y tengo una nación, una iglesia que se ha preparado, la iglesia gentil en Medio Oriente,
que va a estar preparada para que puedan recibir a esos judíos, y en ese momento esa iglesia ex musulmana, gentiles por naturaleza, que van a tener un encuentro con Jesucristo, van a poder decir, tu Dios es mi Dios. Yo quiero lavarle los pies, quiero lavarte los pies porque el amor de Cristo me alcanzó, por lo tanto yo quiero amarte porque Él te ama. ¿Sí? Y esa va a ser la manera últimamente, y ese es últimamente el cumplimiento máximo de que sean uno para que el mundo crea. ¿Sí? Que las naciones hostiles a Israel, este conflicto familiar sea restaurado por medio de esta iglesia que va a estar intercediendo. Por eso es importante todo lo que venimos estudiando. Así que vos y yo podamos orar, profetizar. El postrer estado de Israel va a acelerar el avivamiento en la iglesia musulmana, en la iglesia árabe, ¿sí? Que hoy en día está sucediendo, ya en este tiempo estamos viendo un avivamiento en las iglesias clandestinas, en las iglesias perseguidas. ¿Sí? Cuando que se les aparece el hombre blanco que habla que es Jesucristo, y automáticamente ellos rinden su vida a Jesús. Dios está preparando el escenario perfecto para que cuando su pueblo huya, ¿sí? Ellos puedan ser restaurados, ellos puedan ser acobijados y resguardados de todo lo que el anticristo va a estar haciendo en Jerusalén, en Judea. Por eso la importancia de Mateo 24 y las recomendaciones prácticas que podemos ver del versículo 15 al 22. Y ahora vamos a hablar en el próximo video acerca de un poco más, vamos a expandir un poco más de lo que en la condición a la cual se va a estar encontrando Israel en Jerusalén, y como Isaías capítulo 19 habla de esta nación Egipto, Asiria, ¿sí? Que en Egipto nos habla de que va a haber 5 ciudades que van a hablar la lengua de Canaán, que es la lengua hebrea, ¿sí? Preparadas para poder recibir a los judíos y en avivamiento con el Espíritu Santo para que puedan restaurarlos, para que puedan sanarlos, para que puedan ministrarlos en ese periodo de gran tribulación. Así que esta es la historia, ¿sí? De Jesucristo, del profeta de profetas, de lo que va a estar sucediendo al final de la era, en los últimos 3 años y medio antes de que Él regrese, y nos vemos en el próximo video.